Un saludo a todos, mi nombre es Richardson Mejía y les doy la más cordial bienvenida a este canal filosófico en donde hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, la existencia de Dios, tomismo, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de la metafísica para la teología. En el video anterior hablábamos sobre la concepción de la metafísica entendida como teología, es decir, el estudio filosófico de la existencia de Dios. Esto es algo, como ya dijimos, que viene con Aristóteles. Con Aristóteles también, basándose en las aportaciones de este pensador, se habla también de teología natural, que es la subdisciplina dentro de la metafísica que se encarga de estudiar la existencia de Dios y los diferentes argumentos filosóficos para la existencia de Dios al margen de la revelación, al margen de la fe, al margen de las escrituras. Ahora bien, sabemos pues que la concepción que hoy en día tenemos de teología es el estudio del misterio de la revelación de Dios con el hombre. Esto es lo que hoy en día se entiende como teología. Entonces el teólogo se encarga justamente de estudiar este misterio de la revelación de Dios con el hombre. Y en este sentido decimos que teología y metafísica tienen un vínculo, una relación íntima. Es decir, si bien son disciplinas distintas con diferente metodología, la teología va de la causa a los efectos, la metafísica de los efectos a la causa, aún así, como dice Fabro, tienen el mismo fin. ¿Y cómo se daría pues la relación de la metafísica entendida como la ciencia del ente en cuanto ente y la teología entendida como el estudio del misterio de la revelación de Dios con el hombre? Cabe recalcar que la teología, así como las demás ciencias particulares, no puede prescindir de la metafísica porque todas las disciplinas, incluyendo la teología, tratan sobre cosas que tratan de alguna manera sobre el ser. Solo que las disciplinas particulares, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, tratan el ser, vamos a decir, bajo ciertos aspectos. Solo la metafísica trata al ser en cuanto ser o al ente en cuanto ente. Entonces, hasta este punto nos hacemos la pregunta de cómo la teología y la metafísica se vinculan o se relacionan. Bien, y tenemos que decir pues que la teología, como cualquier ciencia particular, parte de ciertos supuestos que ella misma, la teología, no puede corroborar, no puede justificar ni demostrar, pero que los necesita para poder trabajar. Un supuesto del cual parte la teología, un supuesto del cual parten los teólogos para poder trabajar, es, por ejemplo, que Dios existe. Ese es un supuesto del cual los teólogos parten, pero dicho supuesto no le compete al campo de la teología, es decir, este supuesto no es estudiado por los teólogos dentro del campo de la teología, sino que los teólogos ya lo suponen. La teología ya supone este supuesto, mas no lo demuestra. Supuestos como que Dios es absolutamente simple, que es inmutable y que al mismo tiempo crea, son supuestos de los cuales la teología ya parte, pero no le competen propiamente a la teología. Otro supuesto es, por ejemplo, que en efecto el mundo es justamente creado por Dios. Esto es un debate que se lleva a cabo dentro del mundo filosófico porque algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino consideran que el comienzo del mundo es algo que no puede ser demostrado. Si algunos consideran que no se puede demostrar la creación del mundo y otros pensadores van a considerar que sí, que es algo que filosóficamente puede ser demostrado, pero en todo caso es un tema que se aborda en el ámbito de la filosofía, más precisamente en sede metafísica. Entonces, estos supuestos como que Dios existe y los otros ya mencionados se estudian en metafísica. La existencia de Dios es algo que la teología misma no estudia y ella misma no puede demostrar, sino que se estudia en sede metafísica. Es en sede metafísica que se estudia rigurosamente la existencia de Dios.
se estudia en metafísica la existencia de Dios. En metafísica se dan las justificaciones y las explicaciones teóricas sobre la existencia de Dios, y la teología ya parte de esas explicaciones y de esas justificaciones teóricas que se dan en sede metafísica. Por eso es que Santo Tomás de Aquino, en la Suma de Teología, parte primera, cuestión segunda, artículo 2, respuesta primera objeción, expresa que la existencia de Dios, así como otras verdades de Él que pueden ser conocidas por la sola razón natural, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos. Es decir, son aspectos que son estudiados bajo la luz de la razón natural, son estudiados en filosofía, en metafísica, y luego, después de estudiar racionalmente esas verdades de Dios, como que Dios existe, es a partir de ahí que nos dirigimos, por así decirlo, a la teología, habiendo estudiado teoréticamente bajo la luz de la razón natural estos aspectos que no le competen a la teología. En sede metafísica se estudian esos supuestos de los que la teología ya parte sin ella misma poder demostrarlos, se estudian en sede metafísica, y habiéndolos estudiado bajo la luz de la razón natural, habiéndolos estudiado en sede metafísica, habiendo estudiado la respectiva explicación teorética de esos supuestos, se tiene un buen fundamento sólido, un buen fundamento teórico, para que de esa manera ya luego nos vayamos a la sede teológica para poder estudiar el objeto que a la teología le compete, sosteniéndose o fundamentándose en esas explicaciones teoréticas que ya se dieron en sede metafísica. En sede teológica se estudia a partir de esos supuestos de los cuales la teología parte y que ya fueron explicados y abordados con rigurosidad en metafísica. Y aquí es justamente en donde se da esta relación entre metafísica y teología. La teología parte de supuestos que ella misma no puede explicar, pero los necesita para poder trabajar, y dichos supuestos son estudiados, son abordados teóricamente en sede metafísica, se explican, se abordan, se estudian en metafísica, y la teología parte de esas aportaciones teoréticas que se dan en metafísica. En otras palabras, el teólogo se apoya en las aportaciones dadas por el metafísico. Habiendo estudiado aquellos aspectos anteriores a los artículos de fe, habiendo estudiado en sede metafísica estos supuestos de los cuales la teología parte, entonces a partir de ahí ya la teología tiene un fundamento sólido sobre el cual partir, y de esa manera nos vamos a los artículos de fe, teniendo un fundamento sólido, un buen fundamento sólido teorético que se aborda en sede metafísica, sobre el cual se apoyan los teólogos para poder trabajar. Por eso es que se dice que la fe tiene a la razón como fundamento, y por esa misma razón Santo Tomás expresa que la fe presupone el conocimiento natural. La teología supone eso que en metafísica se estudia y se aborda. La fe presupone lo que la razón natural puede explicar y puede abordar. Claro, con esto no estamos cayendo en un racionalismo en el sentido de que pensamos que la razón lo puede explicar todo. No estamos diciendo eso. Sabemos pues que hay un momento en que la razón tiene un límite, y ya ese límite la razón no lo puede trascender. Y es ahí justamente en donde entra el aspecto de la fe, en donde pues se apela a la fe para poder de alguna manera tener certeza en aquello que ya la razón no puede explicar, pero teniendo siempre la fe a la razón como fundamento. Es decir, no son dos cosas separadas ni desvinculadas, sino que se apoyan, se ayudan mutuamente. La fe empuja a la razón para que la razón busque conocer esos aspectos que a la razón natural le competen, y la razón apoya a la fe dándole un fundamento sólido. Y sabemos pues que también hay un momento en el que la fe aborda ya
esos aspectos que ya no pueden ser explicados ni abordados por la razón. Por eso es que hay una relación o un círculo virtuoso, podemos decir, entre fe y razón. La fe ayuda a la razón ayuda a la fe. Asimismo, hay conceptos en teología que solo pueden tener su explicación rigurosa, digamos, en sede metafísica, como la transubstanciación, la unión hipostática. Son conceptos que se encuentran en teología y que tienen su respectivo abordaje en metafísica, es decir, desde la metafísica se aborda teóricamente la explicación y las definiciones de estos conceptos que se encuentran en teología. En teología, por ejemplo, se habla del pecado, pero para entender bien lo que es el pecado, se tiene que saber, se tiene que conocer la noción del bien y del mal, que son conceptos filosóficos, son conceptos que tienen su respectiva explicación teórica en el área de la filosofía, es decir, es en filosofía que se aborda la explicación teórica de los conceptos del bien y el mal. Y esas explicaciones teóricas que se abordan en filosofía sobre el bien y el mal ya son supuestas por la teología. La teología toma esas explicaciones teóricas que se dan en el área de la filosofía respecto a los conceptos del bien y el mal, toman esas explicaciones teóricas, las suponen para de esa manera abordar el concepto del pecado. Entonces vemos cómo los teólogos se van apoyando en estas explicaciones teóricas que dan los filósofos, los metafísicos, respecto a ciertos conceptos que se utilizan en sede teológica. Si los teólogos no tienen una buena preparación en metafísica y por ende no conocen estas explicaciones teóricas en las cuales se apoyan, entonces no tendrán un buen fundamento sólido sobre el cual caer, digamos, o en el cual apoyarse. Andarán, por así decirlo, en el vacío, perdidos, suponiendo cosas sin saber por qué las suponen y sin conocer la respectiva justificación de esos supuestos de los cuales parten. Leeremos algunos textos del libro Metafísica de Tomás Alvira, Luis Clavel y Tomás Melendo, en donde se expresa justamente este apoyo que la filosofía y la metafísica le dan al área teológica, al área de la fe. Y dice: así como la razón sirve a la fe, la metafísica es instrumento científico para la teología. Una vez que la metafísica ha sido perfeccionada por la orientación que le da la fe, ella misma constituye un instrumento valioso para entender mejor los misterios sobrenaturales de los que se ocupa la ciencia teológica. El conocimiento del orden sobrenatural presupone el conocimiento de las realidades naturales, porque la gracia eleva la naturaleza, pero no la sustituye. Por ejemplo, el estudio de la gracia y de las virtudes infusas requieren saber que el alma humana es espiritual, que tiene libertad y está ordenada a Dios como a su fin último. Para conocer sin error que Jesucristo es hombre, es preciso tener una recta concepción de la naturaleza humana. Para comprender teológicamente el pecado, hace falta tener un conocimiento de las potencias humanas, especialmente la voluntad y las pasiones, y poseer una noción adecuada del bien y del mal. En el estudio de Dios Trino y de la Encarnación son necesarios los conocimientos acerca de la naturaleza y la persona. En definitiva, no es fácil adquirir un conocimiento adecuado de las verdades que Dios revela sin antes profundizar en el saber natural. Si se prescinde del uso de la metafísica en la teología, ésta no logrará el carácter de ciencia y difícilmente podrá verse libre de errores y de ambigüedades. Un saber es científico cuando sus conceptos están ordenados, fundamentados, expresados con precisión, formando un todo unitario y coherente. La teología, como no puede dejar de emplear conocimientos naturales acerca de la realidad, obtiene categoría de ciencia cuando esas nociones han sido previamente elaboradas
por una ciencia instrumental, que en este caso es la metafísica. No le es suficiente utilizar el significado de los términos a nivel de conocimiento espontáneo, sino que requiere una mayor precisión. Por otra parte, las interpretaciones desviadas que surgieron acerca del dogma a lo largo de la historia fueron precisamente las que obligaron a la teología a perfilar sus nociones y su terminología desde una perspectiva metafísica. Por eso no es posible abandonar los resultados alcanzados con ese instrumento sin el riesgo de incurrir de nuevo en esos errores. Expresiones como transubstanciación, unión hipostática o materia y forma de los sacramentos son insustituibles porque exponen de modo inequívoco el sentido auténtico de la fe y evitan eficazmente posibles desviaciones. Si en el área teológica no se tiene un conocimiento en metafísica y se busca prescindir de esta ciencia, de la metafísica, entonces los teólogos, como ya hemos dicho, andarán como perdidos. Y eso llevará posteriormente a que en teología se cometan ciertos errores, los cuales solo pueden ser corregidos si se retorna a la metafísica y se analizan esos conceptos desde ahí, desde el área de la metafísica. Solo de esa manera se evitarán errores y ambigüedades. Y más adelante se cita el Concilio Vaticano II, texto en el cual se expresa la necesidad de volver a la metafísica para un buen desarrollo teológico. Además, la metafísica es necesaria para entender las formulaciones dogmáticas propuestas por el magisterio de la Iglesia. Si se rechazan estos fundamentos, la metafísica de Santo Tomás, o se les pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios. Por eso quisimos advertir a quienes se dedican a enseñar la filosofía y la sagrada teología que si se apartan de las huellas de Santo Tomás, principalmente en cuestiones de metafísica, no será sin gran detrimento. Incluso los símbolos de la fe contienen muchos términos precisos que la metafísica en cuanto ciencia instrumental ayuda a entender mejor. Es con la ayuda de la metafísica que se puede entender de manera correcta y eficaz muchos de los términos que son abordados en teología. Entonces, los teólogos empiezan a trabajar a partir de donde se detienen los metafísicos, los filósofos, nutriéndose los teólogos de las aportaciones teoréticas dadas por los filósofos, por los metafísicos. De modo contundente, el padre Cornelio Fabro lo expresa de la siguiente manera, diciendo que vemos así que en épocas sumamente metafísicas se produjeron considerables adelantos teológicos, como en la edad patrística o en la escolástica del siglo XIII. Para una buena construcción hay que utilizar muy buenos materiales, puesto que el teólogo parte desde el punto en que se detiene el metafísico. El que no sabe metafísica jamás podrá ser llamado verdadero teólogo. ¿Cómo no va a errar al internarse dentro el que ya se equivoca a la entrada? Por eso, los estudiantes de teología se embrollan en sus estudios porque ignoran la metafísica. El teólogo necesita apoyarse en las aportaciones proporcionadas por la metafísica para de esa manera tener un buen fundamento sobre el cual partir, porque de lo contrario andarán perdidos sin un buen fundamento y, como dice Fabro, se embrollarán en sus estudios. Los teólogos deben tener certeza de los principios, de los supuestos de los cuales ya parten, y para eso deben recurrir a la metafísica, porque es con la ayuda de la metafísica que los teólogos podrán tener certeza de los supuestos y de los principios de los que parten, porque es
en el área de la metafísica, en donde se dan explicaciones y justificaciones teoréticas de los principios y de los supuestos de los cuales parten los teólogos. En otras palabras, los teólogos podrán tener certeza y seguridad de lo que trabajan en su área de la teología si solo si se apoyan en las aportaciones dadas por la metafísica, y de ahí la famosa frase de que la filosofía es sierva de la teología. Esta frase no debe ser entendida en el sentido de servidumbre, como si la filosofía estuviera subordinada a la teología y la existencia de la filosofía solo fuera en virtud de servirle a la teología. No es en ese sentido en que esta frase debe ser entendida, sino en el sentido de dignidad, en cuanto que la teología se nutre, se alimenta de las aportaciones dadas por la metafísica, por la filosofía. Es decir, la filosofía pleca metafísica fundamenta a la teología proporcionándole explicaciones y justificaciones teoréticas de los principios y de los supuestos de los cuales la teología ya parte, y la teología se nutre, se alimenta de esas aportaciones dadas por la filosofía pleca metafísica. Y es en ese sentido en que la filosofía es sierva de la teología, no en el sentido de servidumbre, sino en el sentido de fundamentación, en cuanto que la filosofía pleca metafísica fundamenta a la teología. Y por esa razón es que Santo Tomás expresa que la fe presupone el conocimiento natural. De ahí que Fabro diga que la frase que dice que la filosofía o metafísica es sierva de la teología, bien extendida, expresa dignidad y no servidumbre. Expresa dignidad porque es en la metafísica en donde se encuentran los fundamentos que sostienen a la teología. Y bien, eso sería pues la importancia de la metafísica para la teología. Eso ha sido todo por esta vez. Espero que les haya gustado. Espero que aprendan con este contenido. Si consideran que les es un contenido útil para su aprendizaje, pues les invito y les agradecería apoyar este contenido dándole like a este video, suscribiéndose a este canal de YouTube en caso de que no lo hayan hecho. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos